En una región como Cesarea de Filipe, Jesús se encuentra con sus discípulos y lanza una pregunta que un poco desafía la mente de quien lee este escrito bíblico. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Un título que podría hacer referencia a Jesucristo, porque es el título que él utiliza para presentarse, con el cual, por ejemplo, enfrenta al Sanedrín. Un título que también lo encontramos en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones. Luego, la pregunta de Jesucristo es interesante porque es un poco ambigua. Puede ser que pregunta por sí mismo, o puede ser que pregunta en términos generales: ¿qué cree la gente que sea este Hijo del Hombre? Y la respuesta es sorprendente, porque la gente identifica a este Hijo del Hombre siempre con el protagonismo del profetismo. Se imaginan que el Hijo del Hombre sea precisamente un profeta, uno de tantos. Y ahora Jesucristo lanza la mirada a los discípulos, a su grupo con el que ha caminado, al cual Jesucristo le ha enseñado tantas cosas y que debería estar en la capacidad de responder una pregunta todavía más personal. Jesucristo pregunta: ¿quién dice que yo sea? La voz la toma Pedro, y la voz de Pedro es la voz de todos nosotros, de todos los que leen el Evangelio, de los discípulos. Todos los discípulos nos podemos encontrar en Pedro. Pedro utiliza una manera especial que resalta este personaje de Jesucristo, diciéndole: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Yo hago un pequeño paréntesis en este título, porque la región de Cesarea de Filipe recuerda precisamente a los césares que con el paso del tiempo se divinizaron y que incluso llegaron a llamarse los hijos divinos de Augusto. Estos hombres que se divinizaron o los divinizaron, pero que están muertos. Y en cambio, en ese mismo lugar donde predomina el poder humano, un poder humano que muere, un poder humano de los césares, que puede avasallar por mucho tiempo la Palestina de la época de Jesucristo, pero que después desaparecerá, entra en contraste con esta revelación en la que Jesucristo se convierte en el Mesías, en el Hijo del Dios viviente. Exactamente, mientras que los césares son dioses muertos, este Dios vive en medio de una tierra también que ha conocido muchos otros dioses. Lo bonito de este texto, me parece a mí, son las palabras que Jesús empieza a dirigir a Pedro, y en Pedro a todos nosotros. Las bienaventuranzas nos las encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas como en colecciones, en pequeños grupos. Allí se felicita, se exalta al hombre pobre, al hombre que busca la justicia, que construye la paz. Pero si observamos el Antiguo Testamento, encontramos bienaventuranzas hasta en el Salmo primero y en otros muchos momentos. Hasta el libro de Juan, que muchos dicen no tiene bienaventuranza, las tiene. Las bienaventuranzas son entonces como esas perlas que uno tiene que encontrar buscando mucho y que uno debe vender absolutamente todo para poder atesorarla. Pues la bienaventuranza que Jesucristo da a Pedro es precisamente que este hombre, Simón, que es hijo de un personaje en un contexto histórico, es bienaventurado porque eso que ha dicho Pedro de Jesucristo, eso no se lo ha dado a él, ni la vida, ni el momento histórico, ni su carne, ni su sangre, sino que ha sido una revelación del Padre. Me detengo ahí para decir una cosa. En el Evangelio de Juan se dice que para conocer al Padre, que solo conoce el Padre el Hijo, y a quien éste se lo quiera revelar. Yo podría jugar con esas mismas palabras del Evangelio de Juan para decir en este mismo Evangelio de Mateo que estamos leyendo, que solo se puede conocer quién es el Hijo si uno entra en un contacto profundo con el Padre. Y al mismo tiempo uno, para saber quién es el Padre, tiene que haber entrado en contacto profundo con Jesucristo. Tiene que haber caminado a Jesucristo, que es camino. Tiene que haber escuchado a Jesucristo, que es verdad. Y tiene que haber vivido a Jesucristo, que es la vida. Luego, la felicitación, la exaltación o la felicidad que encuentra Jesucristo en Pedro, en este Pedro del momento, se halla precisamente en que este hombre ha sido encontrado por la revelación del Padre. El texto es muy interesante porque pasados unos versículos a Pedro se le acusará por intentar escandalizar a Jesús y por convertirse en un tentador de la obra de Jesucristo. Lo que dice después Jesucristo a Pedro es mucho más interesante porque todos nosotros sabemos quién es este hombre llamado Simón, este hombre que Jesucristo a continuación llama Pedro.
No existe antes del cristianismo alguien que se llame Pedro. Es un apelativo, un sobrenombre que después se convierte en nombre. Y aquí se revela la identidad. Mientras que Pedro revela la identidad de Jesucristo, que es el Hijo de Dios y un Dios que está vivo, Jesucristo revela de nuevo la identidad de Jesús, que ya no es más Simón, el hijo de un papá, ya es el Pedro, la piedra, en ese término, sobre la cual se construye la iglesia. Uno aquí tiene muchos elementos evocativos, como aquella parábola que habla del reino de los cielos, que no se puede construir sobre la arena porque se cae, se derrumba, sino que tiene que ser construido sobre algo sólido y firme. Pero nosotros sabemos que Pedro no es ni sólido ni firme. Pedro se esconde, Pedro traiciona negando, Pedro no es tan diferente a Judas. Pero lo interesante de este texto es precisamente que Jesucristo sea capaz de confiar en este Pedro y que lo encuentre tan sólido para poder confiar en esta roca que es Pedro, lo que él más quiere, la eclesía, la iglesia, su asamblea. Entre las palabras que le da Pedro, otras dos frases nos ayudan a entender como su misión. A él se le dan las llaves para abrir y cerrar. La imagen es interesante porque si ya tenemos de un lado la imagen de la construcción de la iglesia como una especie de templo, a este se le hace como administrador, el amo de llaves de esta construcción. En unos pasajes sucesivos, Jesucristo denuncia que los letrados y fariseos cierran el acceso al reino de Dios a los hombres. A Pedro se le llama a que abra este reinado de Dios. Y un reinado de Dios que se opone a un poder mortal. Las puertas del Hades, como dice el texto, la muerte misma, imprevedible, fuerte. La muerte de la cual nos hablaba el Cantar de los Cantares cuando decía que fuerte como la muerte es el amor. Pues aquí resulta que fuerte o más fuerte que la muerte es la confianza que Jesucristo ha depositado en un hombre que va a tener temores y angustias como las tenemos todos nosotros. Sobre él se funda lo que Jesucristo más ama. Y este amor por este hombre es capaz de ponerle un límite a la misma muerte. Luego el reino de los cielos se convierte en un estallido de vida al cual nosotros podemos acceder gracias a este hombre que puede también, según las palabras de Jesucristo, atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo. La obra de Jesucristo ha sido esa. Pedro se convierte, paradójicamente, en un puente entre nosotros, los hombres, y Dios. Los discípulos se convierten en el puente entre la asamblea, entre la eclesía, la iglesia y Dios. Es extraño porque de nuevo aquí hay una pequeña ironía en el texto. Cesarea de Filipo, la que habla de los Césares. Cesarea es la tierra que recuerda que también los Césares recibían el título de puente, pontífex. Aquí hay una nueva fundación, un nuevo puente. Dice un evangelio que quien me conoce a mí ha conocido al Padre. Y otro evangelio dice que yo, Jesucristo dice, seré conocido en las obras que ellos hagan. Pedro permitirá que Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el Mesías, sea conocido en medio de sus temores y sus angustias en lo que él haga. Porque a pesar del humano Pedro que nos revela el evangelio, es también el humano amado por Dios y que es capaz de abrirnos a nosotros las puertas de un reino que es sinónimo de vida.